Hola a todos, bienvenidos a Biblia y sus milagres. Antes de sumergirte en esta historia que revela el poder divino y la fe inquebrantable, te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Cada milagro que compartimos aquí está lleno de esperanza y estamos seguros de que tocará tu corazón. El aire en Jerusalén, denso con el aroma de incienso y el eco distante de las plegarias, no podía disimular la quietud que se había cernido sobre la tierra. 400 años de un silencio ensordecedor, un lapso enigmático que se extendía como una sombra entre las últimas palabras del Antiguo Testamento y el amanecer de una nueva era. No fue un vacío inerte, sino una forja silenciosa donde el destino de un pueblo se templaba bajo el martillo implacable de imperios en ascenso y caída. La ciudad, reconstruida de sus cenizas babilonias, presentaba una fachada de piedad y restauración, con el templo erguido nuevamente, sus piedras resonando con el susurro de la historia y la esperanza. Sin embargo, detrás de los muros impolutos, en el corazón de sus habitantes, la devoción languidecía y el espíritu se alejaba de la divinidad que una vez los había guiado con voz inconfundible. La decepción, un veneno lento y corrosivo, se filtraba en las almas de quienes habían regresado del exilio, una generación que había crecido bajo la promesa de una restauración gloriosa que parecía eternamente pospuesta. Los sacerdotes, guardianes de lo sagrado, habían cedido a la rutina, sus sacrificios vacíos de auténtica devoción, profanando sin saberlo el mismo altar que juraron honrar. Murmullos de duda se alzaban en las calles angostas, cuestionando la justicia divina, la veracidad de promesas antiguas que resonaban con un eco cada vez más débil. La fe, una vez ancla inamovible, ahora temblaba como una vela en la tormenta. Su luz parpadeante amenazada por la indiferencia y el desencanto que se extendía entre la comunidad. Un frío sudor que humedecía la esperanza. Aún así, en medio de esa marea creciente de desilusión, una voz profética se alzó una última vez, un susurro divino a través de Malaquías, el último heraldo del viejo pacto. Sus palabras, impregnadas de un amor eterno y un llamado a la redención, recordaron al pueblo la alianza forjada en la noche de los tiempos. Fue una invitación apremiante a regresar, a renovar el vínculo sagrado que los unía a su Dios. Una súplica desesperada que buscaba despertar el fervor dormido en sus corazones. Y con esa exhortación llegó una promesa, un vaticinio que resonaría a través de los siglos venideros. Un mensajero, un precursor, allanaría el camino para la inminente llegada del Señor, una luz tenue pero persistente en la penumbra. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Estas palabras, resonando en la aridez del desierto, marcaron el cierre de una era, el postrer aliento de la revelación divina que por siglos había alimentado el alma de Israel. La voz de Dios, antaño un torrente impetuoso, se desvaneció en un murmullo distante para finalmente disolverse en un abismo de 400 años de silencio absoluto. La tierra, antes empapada de profecías y milagros, se sumió en una quietud casi irreal, sin nuevas escrituras, sin profetas que se alzaran con la autoridad de lo divino. Un mutismo inusual, inquietante, para aquellos que habían vivido bajo el amparo de la palabra viva, una ausencia palpable que se cernía sobre ellos. El firmamento se tornó sereno, desprovisto de las voces proféticas que antaño habían guiado, corregido y consolado a un pueblo peregrino. Elías, Moisés, Isaías, Jeremías, figuras tutelares cuyas palabras eran faros en la oscuridad, ahora permanecían en el recuerdo, sus ecos silenciados por el velo de los siglos. Sin embargo, la ausencia de sonido no era sinónimo de abandono. En la vastedad de ese lapso histórico, tras bastidores,
Dios continuaba su labor incesante, tejiendo los hilos del destino, moldeando sucesos, naciones y corazones. La llegada del Mesías, el anhelo de milenios, se cernía en el horizonte, imperceptible aún para los ojos mortales, pero cada vez más próxima, una silenciosa marea que avanzaba hacia las orillas del tiempo, preparándose para desbordar la historia. La identidad judía, forjada en el crisol del exilio y la persecución, fue sometida a una prueba rigurosa durante estos siglos de silencio, obligados a confrontar la implacable presión de potencias extranjeras y la erosión sutil de su cultura. El pueblo de Israel se vio inmerso en una odisea de adaptación y resistencia. Persia, el primer coloso en ejercer su dominio tras el regreso de Babilonia, mantuvo a Judá como una pequeña provincia dentro de su vasto imperio. Aunque la cautividad había cesado, una libertad relativa se cernía sobre ellos, una libertad condicionada por la tolerancia persa, que paradójicamente permitió la reconstrucción del templo y la reanudación de las ceremonias religiosas, un resquicio de esperanza en un mundo dominado por el poderío imperial, donde la fe ancestral luchaba por no diluirse. Bajo el edicto de Artajerjes, figuras como Esdras, el escriba dedicado a la ley, y Nehemías, el restaurador de muros, emergieron como líderes en un tiempo desprovisto de monarcas propios. Los sumos sacerdotes asumieron un rol dual, no solo como guías espirituales, sino también como administradores, una fusión de lo sagrado y lo secular que sentaría las bases para futuras divisiones. Su interés, con el tiempo, se inclinó más hacia la estabilidad política que hacia la fervorosa llamada profética, una elección pragmática que priorizaba el orden terrenal sobre la restauración espiritual. Esta metamorfosis del liderazgo, lejos de ser un mero cambio administrativo, fue el preludio de conflictos internos que desgarrarían el tejido social y religioso del pueblo judío, dejando cicatrices profundas. A pesar de que el templo seguía siendo el epicentro de la vida religiosa, las exigencias de la vida cotidiana demandaban una atención más inmediata, una guía constante que trascendiera los rituales. Así, el sinagogo, un espacio humilde pero vital, cobró una relevancia creciente. Allí, la comunidad se congregaba para el estudio de las Escrituras, la oración colectiva y el debate apasionado sobre los mandamientos divinos, un oasis de fe en medio del desierto de la indiferencia. Maestros y líderes religiosos, figuras de sabiduría y piedad, asumieron el manto de guías espirituales, la ley al corazón de los hogares y las calles. El énfasis se desplazó, sutil pero inexorablemente, de los ritos templarios a la profunda reflexión y aplicación práctica de la Torá, anclando la fe en la vida diaria. Aunque el cielo permanecía sellado a nuevas revelaciones, las sagradas escrituras ya existentes se convirtieron en el sustento de la cotidianidad, una brújula inmutable en un mar de incertidumbre. El pueblo se aferraba a la Torá, entonaba los salmos con fervor renovado y meditaba sobre las enseñanzas de los profetas, un bálsamo para el alma sedienta. Un anhelo profundo, casi físico, por la palabra divina se encendió en sus corazones, una sed insaciable que los impulsaba hacia adelante. Mientras algunos esperaban el resurgimiento de un nuevo profeta, otros, con la mirada puesta en la libertad, exploraban sendas políticas, anhelando la emancipación del yugo extranjero, una diversidad de esperanzas que confluían en un mismo río de expectación. A medida que el vasto imperio persa se expandía, las comunidades judías se dispersaban aún más como semillas llevadas por el viento. Numerosos hebreos permanecieron en Babilonia o se asentaron en otras regiones, dando origen a la diáspora, una red extensa de poblaciones unidas por lazos invisibles de fe, costumbres y la inquebrantable dedicación
a la ley divina. Esta dispersión, aparentemente una consecuencia de la opresión, se revelaría en la gran estrategia divina como un plan maestro para la difusión del mensaje mesiánico en el momento oportuno. A pesar del silencio profético, la fe de hombres y mujeres piadosos se mantenía firme, recordando la liberación de Egipto, la guía en el desierto y la promesa de un reino. El mutismo no era estéril. Era un periodo de profunda expectativa, una ilusión serena que latía en los corazones. Sim, exactamente. O roteiro completo será dividido en 10 blocos, cada uno con 5 parágrafos y aproximadamente 1000 caracteres por parágrafo, seguindo o estilo e a fidelidade à história original, conforme solicitado. Acabei de entregar os 2 primeiros blocos. Agora vou continuar com os blocos seguintes, garantindo que cada siga as especificações detalhadas. El surgimiento de Grecia, com Alejandro Magno a la cabeza, irrumpió en la quietud persa como un huracán desatado, reconfigurando el mapa del mundo antiguo con una velocidad asombrosa. Las legiones macedonias, imparables y feroces, barrieron con la hegemonía persa, extendiendo la cultura helénica, su lengua y su filosofía por vastas extensiones de tierra, desde las costas del Egeo hasta los confines de la India. Jerusalén, con su estratégica posición, no fue una excepción a esta marea incontenible de helenización. Las ciudades judías se vieron inmersas en un torbellino de cambios, sus costumbres ancestrales desafiadas por la modernidad griega, una confrontación que sembraría las semillas de futuros conflictos y divisiones profundas en el seno del pueblo. A la muerte de Alejandro, su vasto imperio, unificado con mano de hierro, se fragmentó en una constelación de reinos helenísticos, cada uno gobernado por sus generales, los diadocos. Ptolomeo tomó las riendas de Egipto, mientras que Seleuco estableció su dinastía en Siria, y Antígono se aferró a Macedonia. Judá, atrapada en este violento juego de ajedrez geopolítico, se convirtió en una pieza codiciada, un territorio fronterizo disputado entre las dinastías ptolemaica y seleucida. Durante casi un siglo, la Tierra Santa osciló entre un dominio y otro, sufriendo los embates de incesantes conflictos, sus campos regados con la sangre de generaciones, y sus ciudades transformadas en meros peones en la contienda por la supremacía regional. La influencia helénica, sin embargo, no se manifestó únicamente a través de la fuerza militar. Se infiltró en la sociedad judía de maneras más sutiles y, en ocasiones, más insidiosas. La lengua griega, la koiné, se convirtió en la lengua franca del comercio y la diplomacia, penetrando incluso en los hogares judíos. Las costumbres griegas, desde la gimnasia y los baños públicos hasta el arte y la filosofía, comenzaron a seducir a las élites judías que veían en ellas una forma de progreso y sofisticación. Una facción, los helenistas, abrazó esta nueva cultura con entusiasmo, adaptándose a sus formas y modos de pensar, mientras que otra, los hasidim, los piadosos, resistía tenazmente, aferrándose a sus tradiciones con una devoción inquebrantable, una grieta ideológica que se ensanchaba. Esta helenización forzó al judaísmo a una encrucijada existencial. ¿Cómo mantener la pureza de la Torá en un mundo inundado de paganismo y sincretismo? ¿Cómo preservar la identidad única de Israel frente a la poderosa corriente de la cultura griega? La respuesta, para muchos, fue una reafirmación vehemente de sus raíces. Se dedicaron con mayor ahínco al estudio de la ley, a la observancia estricta de los mandamientos y a la preservación de su herencia ancestral. Pero la tensión era palpable. Un choque de mundos que amenazaba con desgarra el tejido social y religioso, una lucha silenciosa por el alma de un pueblo que se negaba a doblegarse ante la maciza embestida cultural.
La dispersión de los judíos por el mundo helénico, lejos de diluir su identidad, propició un fenómeno de traducción que tendría un impacto monumental: la Septuaginta. La necesidad de la comunidad judía de Alejandría de acceder a las escrituras en griego llevó a la creación de esta monumental versión de la Torá y los profetas. Esta traducción, lejos de ser una mera adaptación lingüística, se convirtió en el principal medio por el cual el mundo helénico, incluidos muchos gentiles, tuvo acceso por primera vez a las revelaciones de Israel. Así, en medio de la opresión y la asimilación, la palabra de Dios, aunque silenciada en nuevas profecías, comenzaba a resonar en un nuevo idioma, preparando el terreno para una difusión global. La llegada al poder de Antíoco IV Epífanes de la dinastía seleucida marcó el inicio de la era más sombría y traumática para el pueblo judío durante el período intertestamentario. Autoproclamado Dios manifestado, Antíoco era un monarca ególatra y fanático, cuya obsesión era unificar su vasto reino bajo una única cultura y religión, la helénica. Su mirada se posó con particular desdén sobre los judíos, a quienes consideraba un pueblo obstinado y retrógrado, aferrado a costumbres que desafiaban su visión de un imperio homogéneo. Su reinado se convirtió en un sinónimo de tiranía y persecución, una era de terror donde la fe ancestral de Israel fue sometida a la prueba más brutal de su historia. Antíoco desató una campaña de helenización forzada sin precedentes. Prohibió la observancia de la ley mosaica, la circuncisión, el estudio de la Torá y la celebración del sábado, castigando con la muerte cualquier acto de desobediencia. Su profanación del templo de Jerusalén, al erigir un altar a Zeus en su interior y sacrificar un cerdo sobre él en el año 167 a.C., fue el punto culminante de su blasfemia, un acto abominable que encendió la chispa de una rebelión ineludible. Este evento, conocido como la abominación desoladora, resonó con las profecías de Daniel, infundiendo un sentido de urgencia y apocalipsis entre los piadosos. Una señal inequívoca de los tiempos finales. La respuesta a la tiranía de Antíoco no se hizo esperar. En la pequeña aldea de Modín, el anciano sacerdote Matatías, viendo la flagrante profanación de su fe y el asesinato de sus compatriotas que se negaban a apostatar, encendió la llama de la revuelta. Con el grito de «El que sea celoso por la ley y que mantenga el pacto, que me siga», asestó un golpe mortal a un oficial griego y destruyó el altar pagano. Este acto de desafío audaz, el levantamiento de los macabeos, marcó el inicio de una guerra de guerrillas que, contra todo pronóstico, pondría de rodillas al poderoso ejército seleucida. Fue un estallido de furia contenida, una explosión de fe y desesperación. Tras la muerte de Matatías, sus hijos, especialmente Judas Macabeo, tomaron el liderazgo de la rebelión. Judas, cuyo apodo significaba el martillo, demostró ser un estratega militar brillante y un líder carismático. Con un ejército mal equipado pero imbuido de una fe inquebrantable, logró una serie de victorias sorprendentes contra las fuerzas seleucidas, a pesar de la abrumadora superioridad numérica y armamento del enemigo. Cada triunfo, desde la batalla de Emaús hasta Bet-Sur, no solo era una victoria militar, sino un testimonio de la providencia divina, infundiendo esperanza en un pueblo que había sido llevado al borde de la aniquilación, un fuego que ardía con renovado vigor. En el año 164 a.C., 3 años después de la profanación, Judas Macabeo y sus hombres lograron recapturar Jerusalén y purificar el templo, restaurando el culto a Yahvé. Este evento, de profunda significación religiosa, se celebra hasta el día de hoy en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, testimonio perenne de la dedicación y la resistencia.
La victoria macabea fue un faro de esperanza en un periodo de silencio profético, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no había abandonado a su pueblo. Fue un respiro, una afirmación de la identidad judía que, a pesar de los siglos de mutismo divino, se negaba a extinguirse, manteniendo viva la llama de la esperanza. La victoria macabea, sin embargo, no marcó el fin de las tribulaciones judías, sino el comienzo de una nueva fase de independencia, la era asmonea, que paradójicamente sembraría las semillas de su propia decadencia. Aunque los macabeos lograron expulsar a los seleucidas y establecer un estado judío soberano por primera vez en siglos, el poder secular y la ambición política comenzaron a corroer el fervor religioso que había impulsado la revuelta. Los sumos sacerdotes, ahora también reyes, acumularon autoridad, desdibujando la línea entre lo espiritual y lo temporal, lo que generó resentimiento y división entre las distintas facciones de la sociedad judía, una autonomía que se volvería una carga. El éxito militar y la autonomía trajeron consigo una inestabilidad interna creciente. Las facciones políticas y religiosas, antes unidas contra un enemigo común, ahora se enfrentaban entre sí en una lucha por el poder y la influencia. Surgieron dos grupos principales que dominarían el panorama político y religioso de la época de Jesús: los fariseos y los saduceos. Los fariseos, los separados, representaban la piedad popular, el apego estricto a la Torá escrita y oral, y la creencia en la resurrección y los ángeles. Los saduceos, aristócratas y custodios del templo, eran más conservadores en su interpretación de la ley y negaban la resurrección, una dicotomía que permeaba la sociedad. Los fariseos, con su énfasis en la ley oral y su adaptación a la vida cotidiana, lograron una profunda resonancia con el pueblo común. Su devoción a los detalles de la ley y su intento de hacerla relevante para cada aspecto de la existencia judía, desde la dieta hasta la oración, les valió una inmensa popularidad. Se les consideraba los herederos espirituales de los Hasidim, los piadosos que habían resistido la helenización. Sin embargo, su legalismo, con el tiempo, degeneraría en una observancia externa y una ostentación de la piedad, un celo por las minucias que a menudo ocultaba la ausencia de una verdadera transformación interna, lo que los alejaría de la verdadera esencia de la fe. Por otro lado, los saduceos, la élite sacerdotal y aristocrática, controlaban el Sanedrín, el consejo gobernante judío, y mantenían una estrecha relación con el poder político. Su autoridad provenía del control del templo y de su interpretación literal de la Torá. Sin reconocer la tradición oral de los fariseos, eran pragmáticos, preocupados por mantener el orden y la estabilidad con las potencias extranjeras, lo que a menudo los hacía parecer colaboradores a los ojos del pueblo. Su negación de la resurrección y de la vida después de la muerte chocaba fundamentalmente con las creencias populares, creando una brecha que reflejaba las tensiones sociales y espirituales de la época. Además de estas dos facciones principales, surgieron otros grupos, como los esenios, comunidades monásticas que se retiraron al desierto en busca de una pureza ritual y espiritual, esperando el fin de los tiempos y la llegada del Mesías. También existían los celotes, un grupo nacionalista y revolucionario que abogaba por la resistencia armada contra cualquier dominación extranjera, convencidos de que sólo así Israel podría recuperar su plena soberanía. La sociedad judía se convirtió en un mosaico de creencias y expectativas, un crisol de esperanzas mesiánicas y desesperaciones políticas, todo ello bajo el telón de fondo de un silencio divino que se prolongaba, pero que, para algunos, solo alimentaba una esperanza más intensa,
una espera ansiosa por la intervención divina. Efímero florecimiento de la independencia asmonea fue brutalmente aplastado por el surgimiento de una nueva superpotencia, Roma. El año 63 a.C. marcó un punto de inflexión. Pompeyo, el general romano, aprovechó las disputas internas entre los hermanos asmoneos, Hircano II y Aristóbulo II, para intervenir en Jerusalén. Las legiones romanas, con su maquinaria de guerra implacable, asediaron y tomaron la ciudad, profanando el mismo templo que había sido purificado por los macabeos. La soberanía judía, conquistada con sangre y sacrificio, se desvaneció en el polvo de la historia, y Judá se convirtió en un protectorado romano, una provincia más en el vasto y creciente imperio, con la libertad como un eco lejano. La ocupación romana trajo consigo una nueva capa de opresión, pero también un período de relativa estabilidad forzada. Los romanos, con su eficiencia administrativa y su vasta red de comunicaciones, establecieron la Pax Romana, un tiempo de paz impuesta que, aunque limitaba la libertad, facilitaba el comercio y el intercambio cultural. Los caminos construidos por Roma, que conectaban todos los rincones del imperio, sin saberlo, se convertirían en las arterias por las que el mensaje del Evangelio, una vez que irrumpiera, se propagaría con una velocidad sin precedentes. La globalización de la época, impulsada por Roma, estaba tejiendo la trama para un propósito divino mayor, una preparación inconsciente para la gran revelación. Herodes el Grande, un idumeo de origen, fue nombrado rey de los judíos por Roma en el año 40 a.C. Aunque no era judío de linaje, Herodes era un astuto político y un constructor ambicioso. Gobernó con una brutalidad calculada, eliminando a cualquier rival potencial y sofocando cualquier brote de rebelión. Su reinado, aunque cruel, también fue un período de inmensa actividad arquitectónica, incluyendo la reconstrucción y embellecimiento masivo del Templo de Jerusalén, que se transformó en una de las maravillas del mundo antiguo. Esta majestuosa obra, lejos de apaciguar al pueblo, solo acrecentó el resentimiento hacia un rey títere, que a pesar de sus monumentales obras, era visto como un usurpador y un opresor. Bajo el dominio romano, la vida religiosa judía se tornó aún más compleja y estratificada. El Sanedrín, aunque con cierta autonomía en asuntos religiosos, operaba bajo la atenta mirada del gobernador romano. El sumo sacerdocio, antaño un cargo hereditario de profundo significado espiritual, se convirtió en una posición política, vendida al mejor postor o asignada por Roma a figuras dóciles y complacientes. La corrupción se filtró en las instituciones religiosas, erosionando la confianza del pueblo en sus líderes espirituales y avivando la sed de un verdadero libertador, un Mesías que no solo los liberara del yugo extranjero, sino que también purificara la casa de Dios. La opresión romana y la corrupción interna intensificaron el anhelo mesiánico. Las profecías, silenciadas por siglos, eran estudiadas y reestudiadas con una nueva urgencia, cada versículo escudriñado en busca de señales de la inminente llegada del ungido de Dios. La esperanza en un libertador, un rey davídico que restauraría la gloria de Israel y establecería un reino eterno de justicia y paz, ardía con una intensidad renovada en los corazones del pueblo. La expectativa era palpable en cada rincón de la sociedad, desde los celotes que anhelaban la liberación armada hasta los piadosos que esperaban la intervención divina, todos unidos por un mismo clamor silencioso: «Ven, Mesías». Mientras los imperios se alzaban y caían y las facciones judías se disputaban el poder y la interpretación de la ley, una labor silenciosa, casi imperceptible para el ojo humano, se gestaba en el corazón del mundo. No era una obra de manos humanas ni de estrategias militares, sino el cumplimiento inexorable de un plan divino
que se había desplegado a través de los siglos. La dispersión de los judíos por todo el Mediterráneo, la difusión de la lengua griega, la pax romana y la vastedad de su red de carreteras, todo confluía en una orquestación majestuosa que preparaba el escenario para el evento más trascendental de la historia humana, el advenimiento del Mesías, una sinfonía de eventos. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, se había convertido en una herramienta invaluable para la difusión del monoteísmo judío en el mundo helénico. Las sinagogas, dispersas por todas las ciudades del Imperio Romano, no solo eran centros de culto judío, sino también focos de luz donde muchos gentiles, cansados del politeísmo y la inmoralidad de sus propias religiones, encontraban consuelo y verdad. Estos temerosos de Dios, como se les conocía, se sentían atraídos por la ética judía y la creencia en un único Dios, y muchos de ellos se convertirían en los primeros conversos al cristianismo, una siembra silenciosa en tierras lejanas. El sistema de gobierno romano, con su organización y su énfasis en la ley, aunque opresivo para los judíos, paradójicamente creaba un ambiente de orden que facilitaría la rápida expansión del Evangelio. La facilidad de viaje y la comunicación dentro del imperio permitieron que los primeros misioneros cristianos, como Pablo, llevaran el mensaje de Jesús a vastas audiencias en un tiempo relativamente corto. Los siglos de silencio no habían sido un vacío, sino un tiempo de preparación providencial, donde cada pieza del rompecabezas histórico encajaba con precisión en el diseño divino, una maquinaria celestial que operaba con una precisión milimétrica. A pesar de la corrupción en el sacerdocio y las divisiones sectarias, la esperanza mesiánica había alcanzado su punto álgido. Las profecías, particularmente aquellas relacionadas con la venida del Mesías, eran objeto de intenso estudio y debate. La expectación era tan grande que casi cualquier figura carismática que aparecía en la escena pública, desde líderes celotes hasta falsos profetas, era considerada por algunos como el posible ungido. Este anhelo universal, esta sed de un libertador, creaba un terreno fértil para el verdadero Mesías, quien llegaría no con una espada, sino con un mensaje de paz y redención, una profunda espera que se sentía en el aire. En este crisol de culturas, expectativas y tensiones, el telón estaba a punto de levantarse para el acto final de la historia de la salvación. Los siglos de silencio, lejos de ser un abandono, habían sido un período de incubación, un tiempo de siembra invisible donde las condiciones perfectas se estaban gestando para la revelación más grande de todas. El mundo estaba listo, aunque no lo supiera, para recibir la luz que disiparía la oscuridad de siglos. La palabra, silenciada por un tiempo, estaba a punto de encarnarse, no en un trueno ensordecedor, sino en un susurro tierno y humilde, una promesa que estaba a punto de materializarse con una quietud sobrecogedora. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, cuando el silencio de 400 años había alcanzado su punto más denso, el velo entre el cielo y la tierra comenzó a rasgarse con suavidad. No fue un estruendo cósmico ni una aparición majestuosa en las nubes, sino el suave susurro de un ángel a una joven virgen en una humilde aldea de Galilea. María, una muchacha sencilla, se encontró de pronto envuelta en el misterio de lo divino, portadora de una promesa que superaba toda comprensión humana. El anuncio de Gabriel: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Rompió el silencio profético de manera íntima, personal, una voz que resonaría por la eternidad. El nacimiento de Juan el Bautista, el precursor prometido por Malaquías, fue el primer indicio palpable de que el tiempo de espera había terminado. En las colinas de Judea,
Isabel, estéril y anciana, dio a luz a un niño cuyo espíritu y poder serían los de Elías. Su padre, Zacarías, mudo desde el anuncio angelical, recuperó la voz para profetizar sobre su hijo como el que iría delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan, con su voz atronadora en el desierto, vestido de pelo de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, se convirtió en la voz que clamaba en la soledad, el heraldo que allanaría el sendero para el Mesías, rompiendo el silencio con un grito de arrepentimiento. El censo de Augusto César, una orden pragmática para la recaudación de impuestos, se convirtió en el instrumento divino para cumplir las profecías antiguas. José y María, oriundos de Nazaret, tuvieron que emprender el viaje a Belén, la ciudad de David, para registrarse. Fue en este modesto pueblo, en un establo humilde, lejos del bullicio del mundo y de las expectativas de un rey terrenal, donde nació el Salvador. Los ángeles irrumpieron en la noche cantando a pastores asombrados: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». La voz silenciada de Dios resonaba ahora en un coro celestial, un anuncio universal que el reino de los cielos había comenzado, no con poderío, sino con la vulnerabilidad de un niño. Los siglos de silencio, que habían parecido un abandono, revelaron su propósito al desvelar un Dios que no solo gobernaba desde la distancia, sino que descendía a la humanidad. El Mesías no llegó como un conquistador para ocupar un trono de oro, como muchos esperaban, sino como un siervo, cargando el peso de una cruz de madera. Su llegada no fue para establecer un reino político, sino para sanar las heridas del alma, para unir a los desamparados, para buscar y rescatar lo que se había perdido. La encarnación de la palabra fue el fin de un largo mutismo, no con un estruendo de trompetas, sino con el dulce llanto de un recién nacido, el gemido de un infante que cambiaría el destino de la humanidad. Desde ese momento sagrado en Belén, todo comenzó a transformarse. El silencio de 400 años no concluyó con un estruendo de trompetas, sino con la voz de un bebé, un grito desgarrador que resonó en la noche, una luz que se abría paso entre las sombras. Esa luz, tenue al principio, pero destinada a crecer y a resplandecer con una intensidad inagotable, nunca se extinguiría. La cercanía de Dios no implicaba destrucción, sino salvación, revelando su misericordia en lugar de su juicio. El Mesías, la encarnación de la esperanza y la promesa, había llegado, y con él, el amanecer de una nueva era, el fin de una espera que había durado siglos. La aparición de Jesús en la escena pública tras 30 años de una vida oculta en Nazaret fue un torbellino de gracia y verdad que irrumpió en la estancada religiosidad de la época. Su ministerio, marcado por milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza y enseñanzas que subvertían las normas sociales y religiosas, capturó la atención de multitudes. No era un rey guerrero, ni un sacerdote político, sino un rabí itinerante que hablaba con una autoridad nunca antes vista, sanando a los enfermos, expulsando demonios y perdonando pecados. Su voz, una mezcla de compasión y firmeza, resonaba en las sinagogas y en los campos abiertos, una melodía que atraía a los oprimidos y desafiaba a los poderosos. La predicación de Jesús sobre el reino de Dios fue el eje central de su mensaje. No se trataba de un reino terrenal de poder y dominio político, como muchos esperaban, sino de una realidad espiritual que transformaba los corazones y restauraba la relación rota entre Dios y la humanidad. Su llamado al arrepentimiento, a la fe y al amor desafiaba el legalismo de los fariseos y la mundanalidad de los saduceos, exigiendo una transformación interna profunda, una piedad que iba más allá de las apariencias y las tradiciones humanas. Con cada parábola, cada curación,
cada encuentro, Jesús desvelaba la verdadera naturaleza de Dios, una revelación que había estado velada por los siglos de silencio. La reacción de los líderes religiosos fue de abierta hostilidad. Los fariseos, celosos de su interpretación de la ley y de su autoridad, veían en Jesús una amenaza a su sistema. Los saduceos, preocupados por mantener la estabilidad política con Roma y su propio poder en el templo, temían que el fervor popular en torno a Jesús provocara una revuelta que destruyera lo que quedaba de su autonomía. Sus sermones, que desenmascaraban la hipocresía y la superficialidad de la observancia religiosa, encendieron una ira creciente en aquellos que se sentían expuestos. El conflicto era inevitable, un choque frontal entre la luz y las sombras que culminaría en el evento más dramático de la historia. Jesús, consciente de su misión y del destino que le aguardaba, caminó deliberadamente hacia Jerusalén para la Pascua. Su entrada triunfal en la ciudad, aclamado por la multitud como el Hijo de David, fue un momento de euforia, pero también el preludio de su sacrificio. En la última cena, transformó el antiguo ritual de la Pascua en un nuevo pacto. Su cuerpo y sangre entregados como redención por los pecados del mundo. El juicio, la crucifixión y la muerte de Jesús, a primera vista una derrota aplastante para sus seguidores y para la esperanza mesiánica, fue en realidad el cumplimiento supremo del plan divino, la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús, al tercer día, fue el clímax impactante que selló el fin de los siglos de silencio y la inauguración del nuevo pacto. Su victoria sobre la muerte confirmó su divinidad, validó sus enseñanzas y abrió el camino para una nueva relación entre Dios y la humanidad. El Espíritu Santo prometido por Jesús fue derramado en Pentecostés, empoderando a sus discípulos para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. La palabra de Dios, que había estado en silencio por 400 años, se había manifestado plenamente en Cristo y ahora, a través de sus seguidores, comenzaba a resonar con poder y verdad por todo el mundo, un eco que jamás se apagaría. La crucifixión y resurrección de Jesús no fueron el fin, sino el glorioso amanecer de una nueva era, el Nuevo Testamento, que se desplegaría con una velocidad y un impacto sin precedentes. Los apóstoles, transformados por el Espíritu Santo y por la certeza de la resurrección, salieron de Jerusalén con un fervor inquebrantable, llevando el mensaje de Cristo a cada rincón del Imperio Romano. Ya no era un mensaje tribal, sino una buena nueva universal, que rompía barreras raciales, sociales y de género. La Iglesia, nacida en Pentecostés, se convirtió en el vehículo de esta transformación, una comunidad vibrante que encarnaba el amor y la redención del Mesías. Las predicciones, compromisos y plegarias transmitidas de una generación a otra, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los anhelos del pueblo en los siglos de silencio, se convirtieron en realidades palpables. Se encontraban en ese lugar, rodeados por todos lados de la evidencia del cumplimiento. Los años de mutismo no habían sido en vano. Cada desafío, cada opresión, cada momento de espera había sido parte de un diseño intrincado, preparando el terreno para la plenitud de los tiempos. Se encontraban en el suelo donde la esperanza había visto la luz, una esperanza que ahora había crecido y se había desarrollado plenamente, un árbol frondoso de vida eterna. La cercanía de Dios, temida por algunos como señal de juicio y destrucción, se reveló no como aniquilación, sino como salvación y amor incondicional. Dios demostró su misericordia de la manera más sublime en 1908, lugar de avergonzar o condenar.
El Salvador no vino al mundo con el propósito de ocupar un trono de oro, como los reyes terrenales, ni con ejércitos para conquistar imperios, sino con la humildad de un carpintero, con el propósito de cargar el peso de una cruz de madera. Su trono era la cruz, su corona de espinas, y su reino, el de los corazones transformados, una inversión divina de todo lo esperado, que resonaba con la verdadera esencia de su divinidad. Llegó con el propósito de sanar las lesiones más profundas, las del alma humana, de unir a aquellos sin esperanza, rotos y desahuciados por la vida y la religión. Vino a buscar y rescatar lo que se había perdido, a ofrecer redención a los marginados y a los pecadores. Desde que llegó, todo comenzó a transformarse, desde la percepción de Dios hasta la vida misma de aquellos que lo siguieron. Los 4 siglos de silencio no concluyeron con un estruendo de trompetas, sino con el dulce y tierno llanto de un recién nacido, un sonido que marcó el fin de una era y el inicio de la más grande historia de amor y sacrificio jamás contada. Un grito desgarrador resonó en la noche, el lamento de un bebé que era al mismo tiempo el Rey de Reyes. Una luz que se abría paso entre las sombras, la luz del mundo que nunca se extinguiría. Los siglos de silencio habían sido el útero, el crisol de la espera, el tiempo necesario para que la palabra se hiciera carne y habitara entre nosotros. La transformación de los personajes, de un pueblo sediento de Dios a una comunidad que lo experimentaba en su plenitud, fue el deslumbrante desfecho. La historia se cierra aquí, no con un punto final, sino con el eco de una promesa cumplida, un amor que sigue resonando y una luz que brilla eternamente, guiando a la humanidad hacia el verdadero sentido de la esperanza.